La cacerola, recetas para el cambio. En el capítulo de hoy hablaremos sobre Pacifistas sin Fronteras y pospandemia. Tendremos dos grandes invitadas, Karen Marrón de Buenos Aires y Cristina Ávila de México. Modera nuestro director Guillermo Solarte Lindo. Pacifistas sin Fronteras nace con la convicción de que la humanidad puede convivir en paz. Así lo atestiguan infinidad de comunidades locales que han logrado construir sociedades pacíficas sobre la base de la convivencia, la solidaridad, la amistad, la justicia y el respeto por el ser humano sin importar la raza, cultura u origen. La misión fundamental de Pacifistas sin Fronteras es la creación de sociedades respetuosas de los derechos humanos y la construcción o desarrollo de sistemas políticos sustentados en los mismos. Es un movimiento que promueve la construcción de democracias y sociedades pacifistas en las cuales el respeto por la diferencia y la tolerancia se convierten en los valores primordiales para el logro de sociedades e individuos pacíficos. Estoy compartiendo en el día de hoy con Karen Marrón, periodista argentina, muy reconocida, ha trabajado mucho los conflictos y la guerra en todo el planeta y amiga nuestra porque ha participado en varias de las cosas que nosotros hemos trabajado, y también nos acompaña Cristina. Cristina es mexicana, corresponsal de paz, también amiga, hemos estado mucho tiempo hablando, dialogando, incluso con la intención en alguna ocasión de hacer la cumbre mundial allá, era en Zacatecas, ¿no? En Zacatecas, justamente, sí. Pero lo intentamos. Hacer una cumbre mundial era más difícil de lo que yo pensaba. Lo intentamos, pero la paz, ¿sabes? Siempre tiene sus detractores. Fíjate que al final, después y con el tiempo, la idea de dialogar con aquellos que participaron en la cumbre era como pasar muy rápidamente sobre qué era Pacifistas y entrar al diálogo que tendríamos sobre el asunto de la pospandemia. Bueno, la cumbre vinieron, no sé, como 25, 30 países. Hubo un programa ambiciosísimo que cubrió toda la ciudad de Bogotá en distintos auditorios. A mí me parece que nos pasamos de ambición. Entonces hubo como, no sé, 30 auditorios y la idea de llevar gente a 30 auditorios era bien compleja. Digamos que Pacifistas, con el Festival del Miedo, que hemos hecho 9 festivales, este año haremos el 10º festival, que es sobre el tema de los líderes sociales, el miedo de los líderes sociales, culturales en Colombia. Han venido asesinando muchísimos líderes, y queremos este año, pues se nos atravesó la pandemia y vamos a ver cómo funciona, pero en octubre quisiéramos hacer ese Festival del Miedo sobre los líderes. ¿Sí? De hecho, sí, estarían invitadísimas. El problema con los festivales es que uno invita y después de dónde saca la plata. No nos da nadie le da plata a uno para lo que es cultura, y para lo que es paz menos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo y están invitadísimas. Estamos haciendo otras cosas, el libro del miedo en Colombia, estamos haciendo el podcast sobre miedo también. Bueno, eso es. Entonces las quería invitar, me gustaría como escucharlas, aunque fuera unos minutos, sobre aquella experiencia de la cumbre, lo que quisieran ustedes decir, y después entramos a hablar sobre pospandemia, ¿les parece? Bueno, para mí fue una experiencia que se juntó con el nacimiento de Corresponsal de Paz ese mismo año. A mí era como si fuera como una señal, y entonces me puse en contacto con Pacifistas sin Fronteras, que en ese momento no sabía quién estaba detrás o qué era, y ahí empezamos a hablar, empezamos a planear, no solamente que yo fuera, sino les propuse que fuera Gervasio, les propuse que fuera Ramón Lobo, que también estuvo allí presente, aunque de manera virtual, y para mí eso fue como una primera conjunción de caminos y una oportunidad de encontrar a mucha gente en el mundo que estábamos teniendo una misma visión del mundo del mañana, no tanto como del mundo de ese momento, sino gente que estábamos soñando con la posibilidad de un mundo que
que le daba oportunidades a la paz. Y para mí eso es una cosa que me sigue marcando, como me encontré con Karen, me encontré con Manuel de Dios, Diz, de Santiago de Compostela. Creo que fue un encuentro donde para todos era muy reconfortante ver a gente de todo el mundo que no conocías de nada, pero que de pronto hablábamos el mismo idioma y teníamos los mismos sueños, cada uno trabajando desde distintos lugares. Con Karen, evidentemente, con Gervasio, con Holman Morris, teníamos coincidencias desde el periodismo, pero había muchas visiones ahí importantes. Yo creo que Pacifistas Sin Fronteras, en ese sentido, tanto con la cumbre como con el UI Festival, que hablaba del miedo, de cómo sacar los miedos que nos están dirigiendo, ha sido muy visionario, ¿no? Hoy estamos dominados un poco por el miedo y creo que en eso se han adelantado mucho. Y bueno, formamos en ese momento, no sé si se acuerdan, pero formamos un grupo de impulso, se llamaba. Y yo creo que es un compromiso que yo sigo teniendo muy presente, que era justamente ser un grupo que siguiera impulsando las acciones por la paz desde diversas ópticas, ¿no? Soñamos con hacer la cumbre en México, soñamos con hacerla en mi tierra, en Zacatecas, pero bueno, no siempre los políticos son tan visionarios como suelen ser o solemos ser los soñadores de nuevos mundos. Bueno, les cuento mi experiencia. Lo importante que para mí fue la cumbre en el 2009 en Bogotá. Yo hacía ya 9 años que había empezado a cubrir conflictos armados. Ese año me había mudado a Madrid, casi en forma definitiva. Y fue un año muy particular porque creo que cuando se realizó meses después de que se produjera la operación Plomo Fundido, la operación Plomo Fundido militar israelí contra la Franja de Gaza, que fue un hecho... De Gaza, cierto. Sí, fue contra la Franja de Gaza. Empezó el 28 de diciembre de 2008, duró hasta enero de 2009. Fue uno de estas últimas 3 guerras que en estos últimos 10 años que se cubrieron en la Franja de Gaza, o sea que venía con una carga de emotividad y de dolor muy fuerte, porque creo que lo que nos une a nosotros podemos tener visiones diferentes en muchos aspectos. Uno tiene una actividad laboral determinada, pero somos fundamentalmente el vector que creo que nos une es el tema que somos primero y fundamentalmente seres humanos y con todos los valores hay una serie de valores que nos unen y nos aglomeran. Entonces, para mí, venir de cubrir ese conflicto en específico, después de 8 años de cobertura, mi primer cobertura fue la segunda intifada en el 2000, y venir de cubrir la operación Plomo Fundido fue muy importante porque pude compartir con ustedes esa experiencia que fue absolutamente traumática para cualquier ser humano, por supuesto para los inocentes de la guerra en todos sus aspectos. Pero yo recuerdo que me dieron la oportunidad de expresar esa reciente herida, por eso justamente traumático es trauma herida, y poder hablar específicamente de este término que surgió alguna vez mientras pensaba y reflexionaba, que era la humanización del conflicto. Así que yo sumamente agradecida. Recuerdo que Nubia Rojas, que fue alumna mía en el curso de corresponsales en misiones de paz, querida Nubia, un abrazo desde el corazón. Se conectó conmigo y bueno, Guillermo a partir de ella tuvo la deferencia de confiar en mí para invitarme, porque era todo un movimiento. Yo estaba por eso digo, en este momento viviendo en Madrid, entre España y Medio Oriente trabajando, y para mí también es muy fuerte porque para mí Colombia está
es un país que es muy caro en mis sentimientos. Yo empecé a cubrir Colombia en el año 2001 con el proceso de paz. Recuerdo que todo el 2001, en el 2002, cuando se interrumpe el proceso de paz, febrero de 2002, que viene mi madre a verme después de casi 9 meses que estaba viviendo en Colombia, y no dejé muchos años, estuve yendo todos los años a Colombia y es muy caro a mis sentimientos. Su gente, su tierra, sus olores, sus sabores, todo lo que significa, y el poder a través de la relación con otros seres humanos, poder descubrir la otra Colombia que el mundo no muestra. Me nutrí con todos los grupos en los que participábamos, los grupos de trabajo y los grupos, porque todos íbamos a ver las conferencias de los otros, en ese mare magnum de actividades. Quizás es imposible transmitir el trabajo que hicieron, Guillermo, y ha sido fantástico, porque había actividades paralelas en todo Bogotá. Fue algo maravilloso, donde cada uno, y teniendo en cuenta sus intereses, podía participar. Entonces, no era que dábamos nuestras conferencias e íbamos a descansar o de paseo, era estar en forma permanente, enriqueciéndonos con las experiencias de todas de los ciudadanos de Colombia, porque fue impresionante la gente que trajiste de cada rincón de Colombia para que todos y cada uno de los que participábamos aprendiéramos desde el corazón y no desde el corazón. Sí. Claro que hay una razón, porque hay ausencia del Estado, de ausencia del Estado hacia adelante 1000 cosas más, pero la conexión fue desde el corazón. Fíjate que me estabas haciendo acordar de la inauguración. ¿Te acuerdas que no sé de dónde sacamos la idea de entregarle la llave de la ciudad a todas las víctimas y llegaron un mundo de personas de todas partes y entregamos las llaves? Fue muy bonito, ¿no? Entonces, pues si quieren entremos en esto de este otro inmenso conflicto y que al final algunos lo están enfrentando como si fuera una guerra, la guerra contra algo, es la guerra contra el virus. Y uno ve en los lenguajes que están usando el mismo lenguaje bélico, ¿sí?, de estrategias, toda la militarización del lenguaje para enfrentar una cosa que no necesariamente debe enfrentarse desde la militarización, sino de pronto más sobre, por supuesto, desde la salud, pero mucho desde la cultura, desde la participación activa y tal. Digo que no me gusta ser ingenua tampoco, es decir, yo sí creo que estamos experimentando un cambio paradigmático que fue forzado, digamos, por este virus, pero sí me parece, y soy optimista porque creo que podemos aprovechar esta oportunidad. Creo que el mundo, el planeta necesitaba un respiro, que el planeta pedía respirar. No es una casualidad, ni tampoco creo que sea una metáfora sin poca importancia el hecho de que este virus precisamente nos ataca las vías respiratorias, y creo que es un planeta que está vivo hablando de que le faltaba respirar, de que también le faltaba respirar al planeta, y que nosotros, aunque suene muy trillada la frase, pero hemos sido un gran virus como especie para el planeta. Entonces, no soy ingenua, sí me parece, por eso quiero reforzar como la parte del papel que están jugando hoy tanto los estados nación, como las transnacionales, como el tema que a mí más me interesa siempre, que es el papel de los medios de comunicación. Yo creo que mucho dependerá de cómo podamos realmente ir construyendo un nuevo paradigma, probablemente por un tiempo paralelo a lo que teníamos, pero necesitamos empezar a llenar nuestra cabeza y nuestros corazones de otra cosa. Es decir, sí necesitamos respirar y existir
o coexistir en este planeta de otra forma. Me parece que los medios de comunicación han sembrado mucho miedo, siguen sembrando mucho miedo en el momento pandemia, y ya están sembrando el miedo en el momento post pandemia, es decir, de cómo esto se nos puede venir encima. Yo creo que lo importante para mí es que no tenemos respuestas, no tenemos certezas, y todo dependerá de lo que individualmente podamos hacer para los cambios sociales. Yo creo que no es gratuito que cada uno se haya encerrado en su casa, cada uno se haya enfrentado a sus propios fantasmas, se haya enfrentado a sus propios dolores, y que de pronto nos hemos encontrado o estamos viendo que en un lugar y en otro del planeta tenemos los mismos miedos, los mismos dolores, las mismas inquietudes, los mismos sueños. Esto para mí es fundamental, como, y lo decíamos en Corresponsal de Paz, como el virus vino de alguna manera a unir a la humanidad y hacernos patente algo que probablemente no estaba tan claro, o no lo teníamos tan claro, que es que somos todos muy parecidos. En China, en Chile, en México, en España. Es curioso cómo íbamos teniendo los mismos sentimientos, íbamos pasando por los mismos estadios, cada uno confinado en casa. Esto nos habla como de que realmente sí somos una especie que nos hemos querido ver como muy distinta y muy distante, cuando en realidad no lo somos. ¿Qué están transmitiendo los medios? ¿Qué preguntas los medios están haciendo que nos hagamos? O si simplemente están recurriendo al mismo periodismo de siempre, que es atiborrarnos de una información que solamente nos da rabia, que solamente nos da miedo, y que no nos es útil para las emociones que estamos teniendo cada uno en su propio confinamiento. Y fundamentalmente hay muchas cosas con las que hablamos con Cristina que coincidimos, y yo creo que lo que hay que hablar es con responsabilidad, con una gran responsabilidad, porque realmente acá hay muchos oscuros, hay muchos baches. Hablamos de los medios de comunicación en su momento, la responsabilidad social de los medios de comunicación. En realidad se está repitiendo. La cobertura del COVID-19, como se reitera en una guerra, como por eso tiene tintes, mi posición tiene tintes de diferentes escenarios. ¿Esto es una guerra? ¿Es un enemigo invisible? No sé, pero hay cuestiones que sí tienen que ver con la guerra. ¿Qué se dice? Que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y yo creo que aquí hay mucho ocultamiento. Realmente, ¿dónde nace el virus? Lo que se produce es una lucha entre potencias acusándose mutuamente, o entre varios países y una potencia, o una potencia y varios países acusándose mutuamente de la creación del virus, que el virus sí se ha comprobado científicamente que ha mutado, porque sabemos de que coronavirus hay en sus más diversas especies, pero este es el SARS con una mutación específica. O sea, eso sí lo tenemos en claro. ¿Salió realmente de Wuhan o salió de algún otro laboratorio? ¿Podemos hablar de bioterrorismo? ¿A quién le conviene y a quién no le conviene? Entonces, como guerra, sí, esto tiene una característica. La primera víctima de la guerra es la verdad, la primera víctima en el COVID-19 y en otras pandemias también ha sido la verdad. Por eso todo requiere una gran responsabilidad. Tampoco significa que cuando uno exprese determinadas, no también de forma seria, teorías, eso se lo considera una fake news. No, si expongamos diferentes cosas, analicémoslas, y quizás el punto sea no afirmarlo en su totalidad, porque no tenemos las pruebas para afirmarlo. Por eso hablo de que en eso una de esas cosas tiene características de escenario de guerra, aunque el virus no sea un enemigo. No sabemos qué hay detrás de todo esto, entonces sí hay una gran desinformación. Por eso de allí, reitero, por segunda vez, hay términos que pueden llegar a tener que ver con la guerra, aunque esto no es una guerra.
o quizás lo sea y no lo sabemos, porque el bioterrorismo puede llegar a ser una guerra. Bueno, puede ser que no lo hayan convertido en guerra termonuclear, porque además hay muchos intereses detrás de esto. Es muy difícil que creemos un mundo distinto o diferente, o por lo menos con una intentona de ser una humanidad mejor, si nuestro lenguaje se adhiere a la cultura de la guerra en la que hemos estado viviendo durante cientos de años. O sea, me parece que sí es un momento de entender que nadie nos está atacando, que es un virus, que esto es natural, aunque haya sido creado en un laboratorio. Es que para mí ese hecho ya da un poco igual, porque ya está aquí. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Vamos a conservar la vida, pero ¿a qué precios? ¿Qué vida queremos conservar? Esas han sido como las premisas que por lo menos desde Corresponsal de Paz hemos manejado, insisto, sin caer en la ingenuidad, pero lo que hemos estado haciendo es simplemente dar a conocer las noticias de las muchísimas millones de iniciativas solidarias espontáneas que han surgido alrededor del mundo. Eso también nos habla de una humanidad que está presente, que está allí y que son emociones que nos unen. Claro, eso me parece maravilloso y además creo que da esperanza y muchísimas cosas, o sea, coincidimos en un montón de cosas. Hubo un momento, Cristina, Guillermo, queridos, que cuando empezó el tema del COVID-19, yo me planteé, llegando a uno de mis hogares, que es donde estoy haciendo la cuarentena, aunque empiezo a trabajar el lunes, me planteé en no escribir más sobre Medio Oriente, sobre las guerras en Medio Oriente, en Golfo, o en lo que se denominaría Gran Medio Oriente o África del Norte, porque justamente pensé que lo que tenía era que concentrarme, no ni siquiera en las cifras de, yo que inclusive para mí es muy importante las cifras de recuperados. Focalizados en esta situación, también hay muchos estados, facciones, grupos de poder que nos tienen concentrados en esto y están haciendo un montón de cosas donde ya no solo hay un periodismo real, el periodismo real para poder denunciar estas situaciones, sino que no hay personas u organizaciones atentas a los niños que se están muriendo de hambre desde hace años, a poblaciones enteras. Entonces digo, ¿cómo buscar el equilibrio? Para mí es un desafío en este momento, porque no quiero ser parte del ocultamiento ni de la desinformación con respecto al COVID-19, pero tampoco quiero ocultar las guerras continúan a pesar del COVID-19 y se intensifica el sufrimiento. Entonces, por eso, porque estamos viviendo un cambio paradigmático. Sí me parece que hoy tendríamos como profesionales de la comunicación una enorme oportunidad enfrente para también hacer nosotros un cambio como periodistas y como sistema mediático. Un cambio para no solamente decir que informamos dando números y cifras, sino guiando un poco a la reflexión, porque además la gente está ávida, está en un momento en que puede reflexionar. Me pareció una maravilla porque casi siempre uno está como inmerso en un tipo de diálogo con los medios, de diálogo con gente conocida de aquí del país y está muy centrado en unos problemas. Me parece que haberlas escuchado o estarlas escuchando es una ventaja para mí. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes estaban hablando? Porque uno le dan ganas como, oye, voy a decir algo. ¿Sí? Primero, la pregunta más dura es, esto no lo va a cambiar el poder, esto lo tiene que cambiar la ciudadanía organizada, sea en movimientos sociales, no lo van a cambiar los partidos políticos tradicionales porque ellos hacen parte de ese juego, ¿sí? Y ahí está digamos, uno de los grandes interrogantes, ¿sí? ¿En manos de quién va a quedar esto? ¿Sí? Políticamente, digo yo. Yo sí estoy
en un punto de optimismo, en un punto muy a decir, es posible que incluso si este fue un virus creado en un laboratorio, si lo lanzaron, si nos están queriendo controlar, aún si todo eso, creo que tenemos de frente la oportunidad como individuos y como grupo social también actuar de manera diferente. Creo que tenemos enfrente una gran oportunidad. No sé qué la causó, pero sí creo que si lideramos, insisto, con los lenguajes mediáticos precisos y necesarios, la reflexión de cada uno, esto puede cambiar porque los individuos tenemos siempre la posibilidad de tomar mejores decisiones. No solamente como sociedades, pero si hay millones de individuos tomando mejores decisiones porque nos ayudaron a hacer las reflexiones correctas, creo que el cambio de paradigma social es muy posible. Bueno, yo coincido con la reflexión personal, lo reitero, la reflexión personal, se puede producir una masa crítica. El miedo va a dominar a aquellos que no, a los que más han consumido, a los que más están conectados con un mundo ilusorio, pero no es una crítica, no, voy a decir lo siguiente, no es con el ánimo ni de juzgar ni de criticar, cada uno vive y transita esta vida de la manera que ha elegido hacerlo y con las consecuencias que tenemos cada uno. Hay gente que ni siquiera va a tener tiempo de reflexionar, que sea mi deseo es una cosa, pero que eso suceda es otra. Mientras tanto, sí, desde lo político y desde lo social y desde lo económico y desde el poder se están llevando a cabo. Mientras, supongamos que haya millones de seres humanos, como dice Cristina, en el proceso de reflexión. Por el otro lado, coincidiendo con Guillermo, hay un grupo muy pequeño que es una súper poderosa también tomando decisiones. Entonces, creo que aquellos que tienen valores determinados es aferrarse a eso. La gran pregunta es a qué le tenemos miedo. El tema es ir más allá. No creo que lo vayan a hacer los medios de comunicación, que estoy en estado de reflexión, de esperanza y de una, no es pesimismo, pero es de una realidad intensa. Pero más allá de tu reflexión final, Guillermo, yo quiero decir que nos vamos a ver los tres y todos más en la próxima Cumbre Mundial de la Paz, muy pronto, no sé si es este año, estamos 2020, si no es en el 2020, 2021, Cristina, tenemos que hacer una presión, tenemos que presionar a Guillermo, porque sí se merece. No solo nos vamos a ver, no solo nos vamos a ver, yo auguro que nos vamos a abrazar, que va a dejar de estar prohibido abrazarse. Absolutamente. Les quería decir algo. Primero, gracias por la participación. Me pareció la reunión encantadora. Me pareció que escucharlas de nuevo fue emocionante. Me parece muy bien podernos volver a hablar. Un abrazo grande y no se sorprendan de que las invite a participar en algo así como una cumbre mundial online del miedo, ¿vale? Perfecto, perfecto. O sea, chao. Chao. Gracias a todos. Un beso a todos.